Italia se encuentra en el centro del debate por la inmigración ilegal en Europa. En este video te voy a contar cuáles son las medidas que está implementando en lo que va del año 2024 y cuáles son las consecuencias que esto está trayendo. Vamos a ver las políticas fronterizas que está tomando Italia, los acuerdos internacionales que está haciendo con los países de donde provienen la mayor cantidad de inmigrantes ilegales y las estrategias utilizadas. Ahora, ¿funcionan estas medidas? Vamos a descubrirlo en este video, quédate ahí. Italia ha sido uno de los países más perjudicados con la inmigración ilegal, por eso el gobierno ha tomado en este año 2024 medidas más restrictivas para de alguna manera frenar el acceso de grandes cantidades de inmigrantes al país. Entonces, ¿qué está haciendo Italia para controlar sus fronteras y cuáles son los resultados que están dando hasta el momento? En lo que va del año 2024, Italia ha logrado reducir la inmigración ilegal en un 62,36%. En este año 2024 fueron 33.480 las llegadas ilegales según estudios que se hicieron, teniendo en cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de julio del mismo año. Esos fueron los ingresos en el 2024, cuando en el mismo periodo, pero del año 2023, habían sido 88.939 las entradas ilegales al país. Los grandes flujos migratorios se pueden dividir en tres rutas que son las más importantes y de donde provienen la gran inmigración. Una de estas rutas es la del Mediterráneo central, que comprende la ruta desde África hacia Italia y Malta, la cual se ha reducido en un 64% la cantidad de inmigrantes que llegan desde esta ruta. Otra de las rutas importantes es la del Mediterráneo oriental, que comprende las rutas desde África hacia Grecia, Chipre y Bulgaria. Esta ruta ha tenido un gran incremento de un 57%. Y por último tenemos la ruta del Mediterráneo occidental, que comprende la ruta desde África hacia España. Y lamentablemente esta ruta ha crecido el flujo en un 153%. Sí, es un número abismal, extremadamente grande, pero bueno, es la realidad. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo Italia, qué es la diferencia del resto de los países, qué medidas se está tomando. En primer lugar, podemos nombrar las restricciones que pone Italia a las ONG que se dedican a rescatar a migrantes que encuentran en el mar, los rescatan y a estas organizaciones se les obliga a llevarlas rápidamente a estas personas que rescatan al puerto seguro más cercano. De no ser así, pueden ser sancionados con multas de hasta 50.000 euros. Por otro lado, Italia ha llevado varios acuerdos bilaterales con países africanos como por ejemplo Túnez, Libia y Egipto para frenar el flujo migratorio. Un claro ejemplo es la ayuda de 225 millones de dólares a estos países africanos para frenar así la llegada de ilegales a sus costas. Además, Italia ha invertido más de 5.000 millones de dólares en países de África para mejorar su educación, salud, su sanidad, agricultura, el agua y la energía, con el objetivo de frenar también la inmigración. Todas estas medidas obviamente son de un gran esfuerzo económico porque, bueno, llevan mucho dinero, como ya habrán visto, 5.000 millones de dólares más 200 millones de dólares más todo el movimiento que esto implica y algunas otras medidas que ahora mismo también les voy a contar que está implementando el gobierno de Meloni. Todo esto anterior es lo que no están haciendo por ahí otros países de la Unión Europea y sí lo está haciendo Italia. A esto se le suman también la mayor presencia en las fronteras, la mayor presencia militar en las fronteras para controlar de así de alguna manera el ingreso, el refuerzo en los patrullajes de la Guardia Costera Italiana en lo que es el Mediterráneo. También la colaboración con empresas europeas como por ejemplo Frontex para controlar el Mediterráneo y así de esta manera bajar lo que sería el tráfico ilegal. El uso de tecnologías como es el uso de los drones en el mar Mediterráneo y de esta manera así poder vigilar y controlar
detectar de manera anticipada las embarcaciones ilegales que llegan a través justamente del Mediterráneo. La instalación de radares y sistemas de vigilancia como pueden ser las cámaras. También tenemos las políticas internas de Italia para combatir la inmigración, nuevas leyes de inmigración, endurecimientos de penas para los traficantes de personas, restricciones más severas para la obtención de asilo y creación de centros de retención de inmigrantes. También los programas de repatriación, acuerdos con los países africanos para que la repatriación sea de manera más eficaz y rápida, incentivos económicos a los países para que puedan recibir a sus ciudadanos de vuelta. También tenemos medidas humanitarias y programas de integración, los centros de ayuda humanitaria y ONG. Italia ha empleado la colaboración con ONG para la atención médica y psicológica de los inmigrantes, por ejemplo, los programas de integración para los inmigrantes que sí ingresen de manera legal, ¿no? Con iniciativas para capacitar a estos inmigrantes para que puedan ser insertados en la sociedad de manera efectiva. Ahora, bueno, vimos todo lo que está haciendo Italia, todo el desembolso que está haciendo Italia económicamente y el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Meloni. Si bien yo no soy partidario de Meloni, yo no soy partidario de nadie, hay que entender que Italia está haciendo un gran esfuerzo. Por ahí no sé si será lo suficiente, si por ahí va a perdurar en el tiempo este tipo de medidas, pero bueno, algo está haciendo y ahí les conté cuáles son las medidas en las cuales se diferencia del resto de los países europeos que todavía están tibiamente pensando en qué hacer con los inmigrantes, si les sirven, si no les sirven. Bueno, eso será cuestión de ir viendo minuto a minuto qué pasa con este tema. Ahora quiero que ustedes opinen, que ustedes debatan, que debatamos juntos, que me dejen en los comentarios sus opiniones. ¿Qué opinan? Si estas medidas son suficientes, van a perdurar, alcanza. Bueno, que me digan si están en algún otro país europeo, si tienen alguna información que aportar, también es bien recibida. Quiero que debatamos y discutamos si estas medidas están bien o mal. Yo creo que estas medidas aparentemente están, como ya les mostré, como ya les dije, en los porcentajes han disminuido la entrada de inmigrantes ilegales. Si bien falta mucho camino por recorrer, este es el comienzo. Vamos de a poco, digamos, hay que probar ciertas medidas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta la oposición de cuando uno implementa o quiere implementar una medida que por ahí es beneficiaria para mucha gente, no lo es para el resto. Y hay que ver siempre un equilibrio, hay que ver cómo viene la cosa, no es tan fácil y bueno, yo creo que por lo menos se está haciendo algo. Este gobierno está pensando algo, está pensando una idea y la está llevando a cabo. Si es buena o mala, no lo vamos a saber hasta que se cumple un tiempo de esta medida, no vamos a saber si realmente funciona o no. Por lo poco que está mostrando hasta este momento, algo está funcionando. Así que bueno, ya vieron ustedes con los porcentajes. Espero que les haya gustado, que le den un like si fue así. Nos vemos en el próximo video. Chao.